Y en este especial de 31 de diciembre, también vamos a hacer una pequeña evaluación de algunas grandes noticias de la música durante este año y algunas cosas que se aspectan para el 26. Estamos con nuestro coleguita aquí académico de la Facultad de Comunicaciones, nuestro encargado de redes sociales además, y panelista, tantas cosas que hace Ignacio. Varias cosas. Estamos con Ignacio Palacios. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, muchas gracias. Aquí contento de estar en el último día del año, el último programa de este año, ¿cierto? Comentando de música, ¿cierto? Esto que nos mueve a tantos y que nos gusta y que siempre estamos pendientes. Sí, es verdad. Como que, ¿qué haríamos sin música? Sí, es importante la música, es una compañía a lo largo de la vida. Incluso sabemos que los estudios actuales del Alzheimer y de la mente, de la neurociencia, nos dicen que la música se aloja en un punto del cerebro o del alma, podría creer alguien al final, que es difícil de olvidar. Llega y se recuerda y son de las melodías, de las palabras, de las entonaciones o momentos que la gente recuerda, incluso en los momentos donde ella a veces ni siquiera se acuerda de las caras de sus seres queridos. Así que quiero creer, Antonella, que la música es algo importante. Lo salva. Mira Tony Bennett. Y está ahí siempre. Sí. Por ejemplo. Totalmente. Oye, tantos más. Oye, vamos a hacer un repaso, porque como siempre, nuestro querido Ignacio llegó muy preparado con algunas de las grandes noticias que nos deja este año, y lamentablemente muchas de esas tienen que ver con grandes talentos que se nos fueron. Sí, justamente pensando en el rol de la música contemporánea, cómo nos afecta en nuestro día a día, cómo se integra la memoria, cómo se integra en el quehacer de tantos de nosotros, los músicos y su obra. Tommy Rey, una de las noticias, uno de los que partió este año, por supuesto que vamos a ver después en detalle en la columna, que los invitamos a escuchar en tantas canciones buenas que viene después. Va a estar, ¿cierto?, el profesor Ternura, Matías Hermosilla, comentándonos más, pero bueno, a los 80 años, ¿cierto?, estaba en Valparaíso, uno de los íconos, imagínate, de esta fecha misma, justamente. Sí. Está totalmente en la memoria, en las festividades chilenas. Va a ser nuestro primer año nuevo sin Tommy Rey. Exacto. Así que ahí harto van a hablar ahí con Muriel, el Matías, ¿cierto? La voz de la fiesta, como se le dijo, ¿cierto?, a Tommy Rey, que se nos fue en marzo del 2025 a los 80 años. Así que ahí, bueno, pueden ver un poco más, pero esa canción, Un año más, es una canción que tiene una base bien triste, pero que también nos llama hacia la renovación y hacia lo nuevo. Bueno, veremos cómo sigue Chile de aquí en adelante sin Tommy Rey. Otro importante que se nos fue este año, que está en la memoria, en el inconsciente popular, que es un pilar de la música, del rock, del metal, es Ozzy Osbourne, que también un poco más joven que Tommy Rey, a los 76 años. Igual con una vida harto más alocada que la de Tommy Rey. No sé, habría que hacer un recuento de cuántas fiestas fue cada uno, cuántas pasadas de largo, cuántas... Porque además no te acordáis de los Osbourne, de como este reality, claro, que fue el primer reality de familia célebre, ¿no? Sí, donde la cámara de MTV, ¿cierto? Creo que era MTV. Sí, era MTV. Llega a la casa de estos famosos para inmiscuirse en su vida y conocer cosas que no teníamos tan claras, y en ese momento igual ya habían pasado 20, 30 años del pic de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne, pero se convirtió de nuevo en una figura relevante para nuevas generaciones también. Claro, fue una figura pop ahí a esa altura, pero ahí Ozzy ya era un tatita, po. Totalmente. Y estamos hablando, eso fue hace como 30 años atrás. Sí, tiene que haber estado en sus 50 y se notaba que era como que ahí Sharon la llevaba todo el tiempo. Sí. Y claro, eso permitió también que su música llegara a nueva generación. ¿Quién es este señor y por qué? Y sin duda para los fans del black metal, además por todas sus figuras polémicas y asociadas también. Mucha polémica. De hecho, podemos ver harto de eso en God Bless Ozzy Osbourne del 2011, que es un documental, ¿cierto?, producido por su hijo Jack Osbourne, que es como un retrato bien íntimo, también cercano, pero no alejado un poco, no tan cercano al reality show, sino que más cercano a la vida y obra en este caso de su padre Ozzy Osbourne. Bien, otro que nos dejó también fundamental, una piedra angular de la música pop y la música art rock y etcétera, y muchos otros estilos psicodélicos, es Brian
Wilson, el genio de The Beach Boys. Estamos escuchando de fondo, vamos a ver que suba un poquitito porque ahora no lo escuchamos. Pero ahí hizo nuestra pega, Jaime, para que pudiéramos escuchar los Beach Boys de fondo, porque Brian Wilson, Sí. yo encuentro que es el que a mí de manera personal más me dolió. Sí, hay algo aquí, a los 82 años, digamos, se va Brian Wilson, pero también él tenía, llevaba años con un deterioro cognitivo, que Sí. es justamente de lo que venimos hablando, y que la música es lo último que va quedando también a esa altura. Hay varias cosas que quiero recomendar aquí de Brian Wilson para recordarlo, para conocer más de su obra. Hay un documental interesante que se llama Brian Wilson Long Promise Road del 2021, creo. Ujú. Pero también me gusta la película, no sé si la viste tú, Antonella, Love and Mercy o Amor y Compasión. del 2014 con John Cusack. Sí. Déjame decir Sí. primero que Long Promises Road aparece disponible, vamos a ver en Prime. Ahora Prime siempre es tan engañoso porque uno va y después tiene que arrendarla. Pero Sí. se supone que Long Promises Road, que es un documental Sí. sobre la vida de Brian Wilson y Amor y Piedad, la historia de Brian Wilson, en que está ahí el fabuloso John Cusack y también está el fabuloso Paul Dano. Yo creo que Paul Dano está tan subvalorado y es un tan tremendo actor que hace de Brian Wilson. Sí, en su John etapa más Cusack joven. también hace de Brian Wilson. Sí. Sale Paul Giamatti también, Elizabeth Banks. Y esa está disponible en Netflix, fíjate, Love and Mercy. Sí, debe estar en Netflix en este momento. Bueno, ahí siempre los documentales, películas van cambiando, pero sí, los recomendamos buscarlo, y si lo ponen en Google seguro que lo van a encontrar en alguna parte, por último, de otras formas, fuera de las plataformas convencionales. Es importante Brian Wilson porque esta disputa, ¿cierto? Este momento interesante a mediados de los años 60, donde hay una especie de competencia que ponen, o que quiere relevar, ¿cierto?, de la prensa de música de la época, entre los Beatles y los Beach Boys, cómo unos se van complementando con otros, cómo se van desafiando, cómo unos toman influencias de los otros y hacen avanzar la música en ese momento, junto con tantas otras bandas que también tomaron influencia en ese momento, pero la prensa resalta esas dos, y Pet Sounds es uno de los discos históricos principales, y que también a mí realmente me parece emocionante escucharlo incluso el día de hoy, en su versión mono estéreo. Es un proyecto que no sé, que trasciende, es un proyecto, no sé, hay canciones muy memorables ahí, ¿cierto? Como God No Only sé. Knows, por ejemplo. God Only Knows, por ejemplo, sí. Oye, a mí me pasa con Pet Sounds que yo siento que es de esos discos que como me llamó la atención que dijeras como influenció sin duda al pop, pero también al art rock. Ujú. Y yo creo que hay mucha música que existe porque existió el Pet Sounds. Claro. El Pet Sounds es un disco que demostró que desde Estados Unidos se podría hacer música pop muy sofisticada. Totalmente. Pero que no sonara difícil. Yo creo que esa es la gracia del Pet Sounds, ¿sí? Es la gracia del trabajo de los Beach Boys y particularmente de Brian Wilson, que fue Sí. como el principal compositor y arreglista de sus canciones, que si uno escucha el Pet Sounds es un tipo de música que es muy accesible, que es muy oreja, que es muy cantable, pero no sé si tú hayas hecho el Sí. ejercicio de sentarte y decir, ya, pero a ver, ¿qué están haciendo acá? Sí, totalmente. Además de la orquestación que tiene, que en las películas y documentales que estamos recomendando se indaga en ello, se ve la tensión de esos momentos, como esta visión de un músico joven y que tenía ideas que venían bastante de que estaba jugando justamente a sacar afuera ideas que tenía musicales, que no necesariamente habían sido probadas de esa forma anteriormente. Se encontraba con los músicos sesionistas, digamos, profesionales de la música, que no necesariamente entendían hacia dónde iba esto, no lo tomaban tan en serio. Después se los va ganando en la medida en que va viendo que esas ideas que tienen, al concretarse, suena interesante, suena algo nuevo, suena entretenido. Las letras también hablan bastante de viaje espiritual, hablan bastante de reflexiones de lo trascendental, por supuesto influenciado en los 60, la psicodelia, pero él también en su propia experiencia, ¿no? sin impostarlo de otra parte, tratando de imitar a alguien más, sino de la propia vivencia que estaban teniendo ellos en ese momento, especialmente Brian Wilson. Así que también otra partida que fue importante en este
en este año 2025. Dos cosas sobre también Pet Sounds. Hay un documental que se llama Pet Sounds Classic Albums del 2010, si quieren conocer qué más hay ahí. Y también, esto yo no lo he visto y me dieron ganas de verlo porque no sabía que estaba. Beach Boys, hay un documental del año pasado de 2 horas que está en Disney. Así que si quieren ir a darle una mirada a The Beach Boys, el documental que sigue la trayectoria del grupo desde sus modestos inicios como proyecto familiar, incluye ahí metraje inédito, familiar y todas esas cosas. No sé, yo encuentro que los Beach, o sea, es como, no, me imagino que ustedes tener tu propia lista, pero yo creo que hay ciertas agrupaciones o ciertos músicos que uno dice la música no existiría como la conocemos si no hubiera sido acá. Por supuesto, en mi cabeza, por supuesto, están los Beatles y está Pink Floyd, y sin duda están los Beach Boys ahí como agrupación que nos mostró que era posible hacer otra manera de pop. Totalmente. Una de las canciones interesantes del Pet Sounds justamente es I Know There's an Answer, sé que hay una respuesta, donde justamente habla en una canción bastante pop, bastante interesante, de este desafío también de encontrar respuestas por ti mismo, de tener una búsqueda de quién eres y de qué haces y por qué lo haces. Así que gracias, Brian Wilson. Otro importante de la música de esta misma época, ¿cierto? Estas personas que ahora tienen 70, 80 años. Hay que cuidarlo. Exacto. Nuestros adultos mayores son personas que han vivido, más que nosotros, son personas que han vivido épocas distintas. Y yo siempre los valoro, ¿cierto? Siempre hay algo interesante que conversar con ellos, siempre hay algo que podemos aprender de los adultos mayores en una época, ¿cierto? Donde los adultos mayores, no sé, pues en la cultura popular, en la cultura masiva actualmente se habla de ellos cuando se habla de problemas, ¿cierto? Claro. No tanto de ponerlos en valor. Yo creo que la música es interesante eso, que sí ponemos en valor, y las artes, ¿cierto? A personas con trayectorias. Ace Frehley, guitarrista de los Kiss, quiero recalcar aquí, uno de los ídolos, uno de los grandes de la guitarra, ¿cierto? De los 70, en este caso, de la banda Kiss. Él nació en el Bronx en los años 50, típico con su guitarra Les Paul, con me soplaban aquí con unas cápsulas especiales que lo caracterizaban, ¿cierto? Que le daban el sonido que él tenía en su guitarra. Sufrió un choque eléctrico en un concierto con el micrófono. Habla medirte como un rockstar. Claro, fue electrocutado ahí, de ahí sacó la canción Shock Me, que es interesante, y al rato volvió al escenario, o sea, después de una descarga eléctrica de un montón de voltios, dolorosa, volvió igual porque así es el rock and roll. Entonces es una persona que representa, ¿cierto?, el rock and roll, es uno de los ídolos de nuestro ex colega que estuvo en los controles acá de Radio UNIAC, de Mariano. También Ace Frehley le gustaba mucho la electrónica, descomponer, abrir los pedales, las guitarras, jugar con eso. Así que uno de los ídolos del rock and roll, ¿cierto? Ace Frehley. Pueden ver, hay varios documentales de Kiss. Hace poco vi que había en YouTube uno que hablaba justamente de él en general, lo encontré bien bueno. Así que Ace Frehley también otro de los grandes del rock and roll, cierto, clásico, que se fue. Y finalmente uno de los últimos que quiero decir antes de pasar a lo que viene este próximo 2026 es Money de Stone Roses. Stone Roses es una banda mancuniana, ¿cierto? Una banda de Manchester, Inglaterra, antecesora de Oasis, ya que estábamos hablando del Britpop. Se hizo famosa a finales de la década de los 80, también con un sonido que se llamó, ellos son gestores del sonido que se llamó el sonido Manchester, que tenía influencias psicodélicas, pero también de la música de ese momento, de los 80, un poco más electrónica, un poco más bailable, en este caso Manny, que en realidad su nombre... Oh, no lo tengo, perdón, se me fue. Yo te lo busco, tú sigue. Sí. En su bajo planteó líneas de melódicas interesantes que, insisto, volvían entre lo psicodélico pero lo bailable. Gary Mounfield, sí, perfecto. Manny de Stone Roses, ¿cierto? Un ícono también del Britpop y del sonido Manchester.
hace poco salieron imágenes de lo que fue su funeral en la catedral de Manchester, y bueno, entre los que cargaban ese féretro estaba por supuesto Liam Gallagher y otras estrellas del Britpop que fueron sus compañeros e inspiración en ese momento. Así que también, bueno, recomiendo Made of Stone, el documental del 2013, que también alguna vez se expuso aquí en el Inedit en Chile, a pantalla gigante. Un muy buen documental, también habla del surgimiento de esta banda, cómo tuvieron un pic, pero cómo también después del segundo disco se vinieron a pique y no se supo más de ellos hasta que se volvieron a reunir por allá por el 2010, 2011, donde tuvieron una pequeña gira de regreso. Y este documental, Made of Stone, hecho de piedra, Made of Stone es uno de los nombres también de una de las canciones de ellos. En este documental se ve también cómo vuelven, cómo se reencuentran y cómo hacen esta gira final. Pero esta gira final, termina el documental justamente donde en esta gira el baterista tiene una pelea, porque aquí se ven que son personalidades inestables, ¿cierto? Personas que... Rockstar británicos. Rockstar británicos, ¿cierto? Con su propia vida, con su propia agenda, con sus propios problemas y traumas, y se separa de nuevo de la banda, ¿cierto? En la mitad de esta gira o ya al final de esta gira de regreso. ¿Tuviste el documental de Blur? El último que estuvo en Inedit el año pasado. Donde tocaban en Wembley. Sí, que uno está todo el rato, se van a pelear. Y nunca se pelean, lo logran. Sí. Pero, un poco más de disciplina ahí en Londres. Y se tiene más paciencia también. Yo creo que todos ellos se tienen más paciencia. Oye, se nos fue el tiempo, pero también venía preparado nuestro querido Ignacio para recomendarnos algunos conciertos que vienen. Pero dime uno solo, el que tú más quieres ver del 26. Hoy no, ninguno. Ya hablamos de Lollapalooza en una columna pasada. Me gustaría ir a Lollapalooza. Por ahora no voy a Lollapalooza. Interesante Rosalía. Yo creo que de lo más interesante que ya está puesto para mí en el Yo tengo lo que viene, Rosalía el 24, 25, 27 y 29 de julio. Yo no sé cómo va. No me imagino el Lux en vivo. Porque es un disco tan complicado en términos de producción. Y ella es parafernálica igual en vivo, entonces como, claro. No sé cómo, me da mucha curiosidad cómo hacerlo. Le tengo mucho respeto a Rosalía. Interesante que va a pasar ahí, cómo va a ser la propuesta, así que sí. Porque es la gira de ese disco. Totalmente. Y yo creo que está muy orgullosa de ese disco, muy sorprendida de lo bien que le ha ido ese disco. Vamos a ver qué pasa. Y sí, sé que yo incluso iría a verla, pero no sé, no estoy tan de concierto masivo. Yo solo tengo mi entrada para Jorge Drexler, todo lo que te puedo decir del próximo año. Querido mío, muchas gracias, Ignacio Palacios, por iluminarnos con la música. Ahí estaban los recuerdos del 2025 que quedará en nuestra memoria, ¿cierto? Y los músicos que las interpretaron, que las crearon también. Muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa en este especial de 31 de diciembre con nuestros panelistas más comprometidos que están aquí en este día. Ya está Gonzalo Martínez, volvemos con él después de esta pausa.